Muy buenos días, hoy sábado 10 de la mañana, en La Voz de los Corazones, como es habitual, nuestra cita para poder reconfortar nuestros espíritus y alimentarnos de estos temas tan maravillosos que nos dan herramientas para continuar, para seguir ascendiendo, para seguir aprendiendo, y también lo más maravilloso es para poder seguir enseñando a quienes están en nuestro alrededor. Bienvenidos entonces, pónganse cómodos porque el día de hoy no es una excepción tampoco del tema. Entonces, bienvenidos. Hoy tengo como compañera a Graciela. Graciela, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Buenos días, Susana. Muy bien, una semana de descanso, de compartir con la familia, de reflexión. Y muy contenta de estar nuevamente aquí acompañándolos en La Voz de los Corazones. Muchísimas gracias, Graciela, a ti por tu compañía. Y hoy tenemos un invitado maravilloso que es Giovanni Gómez. Él es oriundo de México, sin embargo nos acompaña desde Cali. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias, compañeras. Es un gusto volver a estar con ustedes, saludar a toda nuestra amable audiencia y aquí encantado de compartir nuevamente este tema que me parece importante y que sin duda es muy bonito poderlo compartir. Claro que sí, Giovanni. El día de hoy vamos a tener este tema tan importante. El ser humano toda su vida ha buscado que su condición física, mental y espiritual estén en buen estado, pero siempre se ha desviado el propósito, porque la falsa imagen ha impuesto la vanidad, el egoísmo, la prepotencia, que hace que se divida de sus hermanos por creer solo en una apariencia externa. Esa condición lo desconecta interiormente, perdiendo su fuerza o fe en sí mismo. En el programa de hoy compartiremos la importancia de la disciplina del ejercicio que el cuerpo necesita como mantenimiento de manera creacional. El tema de hoy, el entrenamiento, vanidad o amor propio. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, Giovanni, entonces ya sabemos que hoy vamos a hablar del entrenamiento y el acondicionamiento físico. Para eso, primero, cuéntanos cuánto tiempo llevas entrenando deportes, cuánto tiempo llevas en este tema. Muchas gracias, Susana, Graciela. Básicamente empecé desde los 14 años. Hoy día tengo 37 años de edad y he pasado por múltiples experiencias comprendiendo las diferentes etapas del entrenamiento, desde lo físico y recientemente encontrándole el sentido espiritual que no se enseña porque he visto que no se comprende por la falta del conocimiento que aquí se enseña en La Voz de los Corazones y que ya a nivel mundial se está dando a conocer de una forma más entendible, no mística, y que sin duda alguna tiene una relación intrínseca el espíritu con el cuerpo. Eso es lo que el tiempo me ha enseñado y es lo que quisiera compartir el día de hoy. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias. En esta experiencia que tú has tenido, cuéntanos, Giovanni, ¿qué es entonces el entrenamiento? El entrenamiento
se comprende como una acción repetitiva para mejorar la condición física. Si lo vemos desde esta perspectiva, es algo muy bueno porque permite conservarnos en buen estado. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, también nos permite desarrollar cualidades del espíritu, las cuales refuerzan más esa importancia en el cuerpo, pero también en lo cognitivo y en lo que se refiere a todo mi ser. Es maravilloso encontrar que el entrenamiento puede tomarse como un estilo de vida desde el momento en que se entiende bien, como esa práctica constante que nos ayuda al autoperfeccionamiento. Eso es. Muchísimas gracias, Giovanni, porque así empezamos a comprender entonces que el entrenamiento no es solamente pues esa parte del ejercicio físico, ¿cierto? Entonces, ¿qué relación hay entre el entrenamiento y el espíritu que nos acabas pues como de empezar a mencionar? Cabe destacar, Susana, que el entrenamiento, siendo una práctica constante de una actividad que te permite desarrollar cualidades físicas, por ejemplo, fuerza, resistencia, desde ahí podemos empezar a notar que ayuda en varios aspectos de nuestra salud. Por ejemplo, por decir unos cuantos, mejora la fuerza en los huesos, la resistencia cardiovascular, combate la diabetes, ayuda a mejorar el estado mental, ayuda a salir de la depresión, de la dependencia, ayuda a enfrentar los miedos. Es decir, que cuando yo me impongo, por decirlo de alguna manera, una práctica constante de ejercicio, ya sea intelectivo o físico o la combinación de estos, yo puedo de muchas alternativas salir de alguna situación difícil en la que yo me encuentre o simplemente para autoperfeccionarme. La relación entre cuerpo y espíritu es muy íntima porque si el cuerpo está bien y la mente lo está, el espíritu siempre busca lo mejor para sí y se retroalimentan entre sí. Mejora mi condición de espíritu, busco estar bien en el cuerpo. Estoy bien en el cuerpo o voy mejorando, mi espíritu crece. Esa es la relación que yo puedo mencionar desde esta visión. Giovanni, entonces eso me dice a mí que el cuerpo, el corazón y el espíritu deben estar juntos, que es un equilibrio entre los tres. Entonces de ahí me surge esta pregunta: ¿por qué se asocia el ejercicio solo a la apariencia física? Es una pregunta difícil, pero me encanta porque es justo lo que yo encontré con el paso de los años. Resulta que algo que ya se ha mencionado tanto en La Voz de los Corazones como en el conocimiento que hemos venido aprendiendo es que en los protocolos de los sabios de Sion se establece que se distraerá al ser humano para distanciarlo de su ser, con la fornicación, con los vicios, con la vanidad. Y ahí es donde entra esto. La vanidad se hizo como el pilar o la meta a alcanzar para el tema del ejercicio. O sea que vemos que en las industrias fitness y en muchas otras partes se hace mucha publicidad con el cuerpo, siendo que es importante nuestro cuerpo, es sagrado, es nuestro vehículo para expresar lo que el espíritu tiene, pero si solo se promueve un tipo de cuerpo, digamos que una estética, yo nada más voy a ir tras esa imagen falsa, porque resulta que bajo estas condiciones en las que nos encontramos, el cuerpo tiende a envejecer. El cuerpo no tiene la misma fuerza a los 20 años
que a los 30 o a los 40 y así sucesivamente. Por lo tanto, yo noté a través de los años y en muchos deportes que se promueve mucho esta parte, el físico. Por poner un ejemplo, en la gimnasia. En la gimnasia resulta que un competidor es viejo o se le considera viejo a los 18 años, viejo para competir, aunque su cuerpo esté bien, estéticamente bonito o joven. Entonces nos meten conceptos que nos hacen creer que debemos de encajar en un modelo. Si uno se concentra solo en esas cosas, uno cae presa de los estereotipos que el sistema establece como reales, cuando en verdad no son eso, porque realmente el entrenamiento es una necesidad de ser mejor, una necesidad de estar sano, una necesidad de perfeccionarme, una necesidad de estar en balance o en equilibrio en todas mis funciones corporales, porque cuando ya el espíritu me exige o le exige a cualquier persona buscar su origen, quién es, de dónde viene y hacia dónde va, estas preguntas pilares para todo aquel buscador del espíritu no se pueden satisfacer o no pueden llegar respuestas solo viendo el físico como una meta principal. Muchas gracias, Giovanni, por esta aclaración tan valiosa, porque hay algo que es fundamental, y es que todo lo que se ha puesto como falsa imagen hace que la humanidad esté en una competencia de quién es mejor o quién se ve mejor o quién está mejor que el otro, ¿cierto? Y acá empezamos entonces a tener como esa claridad de que no necesitamos estar en esa competencia de si yo me veo mejor o si ya, o sea, o he logrado algo mucho más avanzado que el otro, sino qué tanto yo misma o qué tanto yo mismo me he superado entre las dificultades, o en este momento que estamos hablando del acondicionamiento físico, qué tanto yo he podido superar la enfermedad, la fuerza, la resistencia de mi propio cuerpo, ¿cierto? Y que eso también, como lo decías al principio, me va a ayudar para yo poder superar dificultades que se puedan presentar. Entonces, de acá, Giovanni, es que nos cuentes entonces por qué es tan importante entrenar, pues en todo su aspecto. Gracias, Susana, por la pregunta. Es muy importante resaltar que el entrenamiento, siendo una práctica constante de una actividad física, nos beneficia de múltiples maneras, como mencioné previamente. Para mí, entrenar es importante en todos los sentidos. No es que solo sea una cuestión de hacer ejercicio en donde sientes agitación, haces repeticiones y terminas todo cansado, como suele pasar, como me han contado amigos que intentan ir a un gimnasio o van a una primera clase de alguna actividad física y los dejan acabados, ¿no? Porque principalmente no tienen la condición física para aguantar todo lo que les ponen. Entonces, tomando este referente de que no todo es ejercicio físico agitador, es muy importante resaltar que el entrenamiento es esa práctica constante que me permite ser mejor, que me hace ser consciente de mis debilidades o de lo que carezco, para que entonces yo haga lo necesario para salir de esa situación. Por ejemplo, si me encuentro en tristeza o en depresión, yo necesito buscar la ayuda para saber qué debo de hacer, y en esa medida en que voy repitiendo la acción que me permite salir de eso, es más fácil superarlo que si no lo hiciera. Muchas veces cuando nos invade un pensamiento, o en este caso la depresión, se tiende a estar encerrado, a dejar todo para después, o la famosa procrastinación, que no es otra cosa que el no decidir
hacer las cosas. Esperar siempre como que, mañana lo hago. Bueno, es que hoy no me siento bien. Pero resulta que a veces en la incomodidad tengo que hacer las cosas porque la disciplina solo se desarrolla así, constantemente. Si todo fuera cómodo, entonces todos estaríamos bien. Pero resulta que el sistema también ha implantado una falsa idea de comodidad en la cual se hace muy fácil tomar cualquier salida. Por ejemplo, comer en exceso lo que me hace daño, no dormir, usar demasiado tiempo el celular, entre otras cosas que alimentan mucho el malestar que se puede tener y que principalmente si yo detecto la causa de mi dolor o de lo que estoy padeciendo, es más fácil seguir un régimen de entrenamiento que yo mismo pueda seguir, que yo sea capaz de hacer, pero con el compromiso de que lo voy a realizar y que no es para nadie, porque el beneficio principalmente es para uno mismo. Y obviamente cuando uno está mejor, la familia, los amigos lo sienten y por supuesto que también se está haciendo por ellos, pero la principal causa y el principal beneficiado siempre va a ser uno mismo. Ah, qué bueno, Giovanni, porque eso entonces me da a mí a entender que el hacer ejercicio físico me ayuda al manejo de mis emociones, siempre y cuando yo esté conectada también a ese espíritu, a querer cambiar, a querer crecer como persona. Entonces, Giovanni, el ejercicio es para todos. Es para todo el que lo quiera realizar. Y quiero hacer una aclaración porque se puede pensar o asociar a un gimnasio, a una actividad muy fuerte que solo los jóvenes pueden hacer, etc. Retomemos la idea de entrenamiento, una práctica constante que me va ayudando a perfeccionarme como persona y como ser. El ejercicio es para todos, depende de nuestra edad y de nuestra condición física el tipo de ejercicio que podamos hacer. Quisiera mencionar un par de ejemplos que hay mucha gente que después de los 40, 50 años, 60 años, hacen ejercicio y tienen más fuerza que un joven. ¿Cómo es posible esto? Es justamente por la práctica continuada o porque tienen una actividad que les ha permitido desarrollar fuerza en los huesos, en sus músculos, que les permite a una edad adulta mantenerse bien. Es decir, no caigamos en el error de pensar que es ir a un gimnasio y que alguien te entrene, nada más. Puede ser desde una caminata de 20 minutos, 30 minutos, que yo mismo quiera hacer, como un trote o un entrenamiento en una clase grupal, o también ejercitar la mente leyendo. Miremos entonces que el entrenamiento no es solo algo físico agitador, porque solo se ha asociado a esas actividades, a un deporte, ¿no? Sino que también podemos tomar libros, leer y nuestra mente se despeja de los problemas del día a día, del famoso estrés que aqueja a muchas personas, incluso podría aquejarnos a nosotros mismos, y que una forma de combatirlo es encontrando nuestra importancia de ser. Ese quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, se refuerza en la medida en que reafirmamos los conocimientos del espíritu, en este caso, los que nos han compartido en el programa, y que, por supuesto, me hacen desafiar también la parte física, porque si no desafío esos límites, ¿cuándo voy a saber si soy capaz de hacerlo? Es decir, que el entrenamiento lo puedes adaptar a tu manera y a tus necesidades. Muchísimas gracias, Giovanni.
Antes de continuar, un saludo para toda nuestra audiencia de todos los países, de todos los continentes que nos ven. Si usted es la primera vez que nos ve, lo invitamos a que conozca nuestros programas, que se empape de todo el conocimiento que nosotros sábado tras sábado a las 10 de la mañana, pues brindamos precisamente para poder tomar las herramientas y fortalecernos en el espíritu y en el día de hoy, pues en la parte física. Así que muchas gracias por estar allí viéndonos y que continúen con nosotros en este 2025, que es importantísimo poder tener esa conciencia de cambiar los hábitos que hemos estado acostumbrados a repetir año tras año, día tras día, minuto tras minuto. Este es un programa en el cual es importante recalcar que el corazón siempre nos muestra un camino, ¿cierto? De que no nos podemos quedar quietos. ¿Quietos en qué sentido? De que debemos de mover nuestro cuerpo, de hacer caminatas, de si tiene pues la oportunidad de ir al gimnasio, de estar ejercitando su cuerpo físico, porque así como alimentamos nuestro espíritu, nuestro cuerpo físico también necesita ese alimento. También recordarles que tenemos un programa con el doctor Rafael que nos habló acerca de la alimentación saludable, así que este es un gran complemento porque debemos de tener ese equilibrio tanto del espíritu, el cuerpo y pues en este momento también de nuestra alma, que nos está pidiendo algo, y es que no podemos seguir teniendo los mismos hábitos, no podemos seguir teniendo las mismas costumbres, porque hay algo muy recurrente en este momento de la humanidad, y es que se está manifestando la enfermedad. Y es porque hemos venido repitiendo cosas que no son, repitiendo la falsa imagen, que también la hemos hablado y que la hemos denunciado tanto, que ha sido manipulada a través de los 5 sentidos, que hemos grabado lo que no es, y que es importante que el día de hoy pues volvamos a tomar esa conciencia de que si el corazón me está pidiendo a mí que me mueva, así sea que camine, como decía Giovanni, 20 minutos, pero me estás haciendo una solicitud y que yo la debo de atender, ahí es donde entra la conciencia, ¿cierto? Entonces, va mucho más allá, Graciela, Giovanni, de ir a estar en el gimnasio. Y les cuento un poco, es que yo hace poco empecé también con el entrenamiento físico, y algo que me ha servido mucho es poder tener la disciplina de que, bueno, si puedo ir al gimnasio a entrenar, a hacer unos ejercicios físicos, pues también me puedo entrenar en que puedo amar más, ¿cierto? O sea, me está mostrando de que yo sí soy capaz de hacer lo que mi corazón me pide que yo haga, que lo puedo escuchar, de que si me hace falta, digamos, como entrenar esa parte del amor o de estar al servicio del otro, que yo soy capaz de hacerlo, de que yo puedo tener esa disciplina de ser una servidora, de que puedo tener una disciplina de amar, que puedo tener una disciplina de estar llamando a quien lo necesita, de tener una buena comunicación con mis padres. Eso también, miren que no es solamente esa parte del acondicionamiento físico, sino que me muestra otras perspectivas de que yo sí soy capaz de hacer lo que de pronto creo que no voy a ser capaz, pero que con esa voluntad y con esa ganas de salir adelante y de mejorar y de perfeccionarme, pues lo puedo lograr hacer. ¿Qué piensas, Graciela? Pues la verdad me da un aprendizaje muy grande, Susana, porque comprendo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo unas células y que estas células necesitan también de ese ejercicio. ¿Para qué? Para ellas respirar, para ellas oxigenarse, y que estas células también están complementadas con nuestra alimentación. Si yo me alimento bien y hago un ejercicio, es complemento el uno del otro, y estas células también van a hacer su trabajo, van a ser resplandecientes,
van a regenerarse y por ende se va a ver reflejado en nuestra condición física. Pero también me surge otra pregunta para ti, Giovanni, es ¿cómo saber cuáles ejercicios debemos hacer? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo problemas en las rodillas. Entonces, a veces uno, si no tiene como una orientación, cómo los debe hacer, quizás puede hacerse más daño. Entonces, por eso me surge esa pregunta, Giovanni. Gracias, Graciela. Importante pregunta. Debo mencionar primeramente que hay que ser responsables de nuestro cuerpo y consultar con un médico o un especialista en este caso. Puede ser un fisioterapeuta o alguien que conozca qué tipos se adaptan mejor a la situación de cada uno. Por lo que escucho, aclaro, no soy especialista médico, ni ortopedista, ni fisioterapeuta, pero sí me ha enseñado el entrenamiento, cómo adaptarlo. Una sugerencia es siempre los estiramientos. El estiramiento no daña. Es una maravilla poder realizar los estiramientos porque permite también que se desbloqueen nuestras articulaciones si están comprimidas, demasiado tensas, y eso le procura la movilidad a nuestras articulaciones. Sin embargo, también se puede acompañar de una buena alimentación y uno va recuperando la movilidad sin dolor. Lo principal es saber hasta qué punto voy a estirar, hablando de estiramientos, y que no me dañe. Paulatinamente se va haciendo un progreso, de modo tal que uno va a notar los resultados con el tiempo. Pero lo que sí recomiendo siempre es consultar a un especialista en el área, en este caso de los huesos, o un verdadero conocedor del entrenamiento, porque es una responsabilidad muy grande. Y ponía el ejemplo de el gimnasio porque en muchos lugares se tiene esa costumbre de darle la bienvenida a una persona joven, no importa su sexo o su edad, pero joven, y les ponen a hacer todos los aparatos en una sesión. Pues mucha gente queda traumada porque piensan que así de duro es y les duele el cuerpo al día siguiente, no se pueden ni parar. Y por estas cosas es muy importante siempre, para poder diagnosticar o recomendar a una persona, siempre es importante observar. Y como te decía, por la observación que yo he tenido y que he tenido la gran oportunidad de enseñar a niños y también a personas mayores, siempre ha sido como lo principal y lo que más ayuda en esa clase de dolores son los estiramientos, y que son súper efectivos siempre y cuando vayan de la mano con alguien responsable, es decir, que te puedas acompañar de una persona responsable que vaya monitoreando los resultados y que paulatinamente pues uno vaya sintiendo la mejora y el progreso. Muchísimas gracias, Giovanni. Y entonces, como vamos a ver cómo es que todo tiene su propia mecánica. Todo necesita una guía, pero necesita tener una guía bien direccionada, ¿cierto? Así como nosotros hemos hablado siempre de que nuestra primera guía es el corazón. El corazón es el que me indica qué camino debo de seguir, por dónde debo de ir. Entonces, si emprendo, digamos que así como es adentro es afuera, necesitamos entonces un proceso bien guiado, ¿cierto? Para que de pronto no vayamos a tener un daño físico, porque lo que menos queremos es pues antes ocasionar alguna lesión o que antes nos vayamos a hacer pues daño a nuestro cuerpo. Entonces siempre tener como esa guía. Muchísimas gracias, Giovanni, por darnos este espacio para poder tener la claridad de cómo podemos implementar ese acondicionamiento físico
también con la parte espiritual, porque necesitamos lograr un equilibrio en nuestros 3 cuerpos, ¿cierto? También, Giovanni, para recordarle a nuestra audiencia que todos los miércoles a las 6:30 de la tarde abrimos un espacio para hablar acerca del corazón, cómo gestar un nuevo corazón. Nosotros tenemos una sede principal en Medellín, Antioquia, en el país de Colombia, a 2 cuadras de la estación del Metro de la Floresta, en la carrera 78A, número 4894. Estos talleres son totalmente gratuitos. Si usted quiere más información, se puede comunicar a la línea de WhatsApp 321-870-7814. Si usted no se encuentra en el país, en la ciudad, pues también se puede comunicar para redireccionarlo al estudio más cercano, que también se tratan estos temas, porque así también, como hay que gestar un nuevo corazón espiritual, también fortalecer ese músculo del corazón, para que podamos fortalecer ese músculo y mantenerlo sano, porque ese es el que nos da la vida. Entonces, los esperamos en estos talleres. Recuerden también que pueden adquirir el libro de Mi Eterno Corazón y Un Corazón para Dioses, que allí hablamos también acerca de estos maravillosos temas del corazón físico y espiritual. Bueno, Giovanni, entonces, para cerrar este tema tan importantísimo que tocamos el día de hoy, que nos regales una reflexión para sellar todo este conocimiento y pues también para animar a las personas a que hagan su cambio, ¿cierto? También en sus hábitos físicos y espirituales. Una reflexión que me ha marcado mucho es la de: no hay que esperarse a estar enfermos para cuidar nuestro cuerpo. Hagámoslo mientras estemos bien y perfeccionemos esa condición para que no haya necesidad de lamentar. Muchísimas gracias, Giovanni. Bueno, yo también me voy con una gran reflexión y es pues continuar moviendo este cuerpo, porque digamos que la falta de conocimiento de muchas situaciones pues de pronto nos detienen, ¿cierto? Pero cuando emprendemos ese viaje o cuando emprendemos ese camino de poder volver a reconocer, eso me permite también conocerme, reconocer que no tengo unos límites y que el límite es el que yo pueda poner, pues entonces eso también me hace, digamos, solucionar otras situaciones, como lo había comentado ahorita. O sea, me muestra de que si soy capaz de hacer ciertas cosas, puedo hacer todo lo que yo me proponga, todo lo que el corazón me diga que haga, y que aprendo yo a conocerme y aprendo a tener esa conciencia de mi ser y de mi cuerpo. Entonces es maravilloso poder conectar ese acondicionamiento físico con el acondicionamiento espiritual. Claro, Susana, y a mí mi reflexión que me da es que debo de cuidar este cuerpo porque es el vehículo de mi espíritu. Entonces, todo es un complemento, y si yo no cuido mi cuerpo, ¿cómo lo debo de cuidar? Haciendo ejercicio, alimentándome bien, teniendo buenos pensamientos, porque las emociones también influyen en nuestra salud. Entonces, mi reflexión, ¿cuál es? Que todo es un complemento, que el Padre nos dio un cuerpo que debe estar sano, un corazón limpio y puro, y un una mente llena de conocimiento. Entonces, todas tres son complementos para nosotros poder tener un cuerpo saludable. Exactamente. Y les agradecemos a todos por habernos acompañado. Giovanni, muchas gracias por darnos de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu experiencia, para poderlo compartir con toda la humanidad.
Muchas gracias por haber estado en La Voz de los Corazones. Es un gusto para mí que me hayan invitado y haber podido compartir con ustedes La Voz de los Corazones y con nuestra amable audiencia. Les mando un saludo y un abrazo. Gracias, Giovanni, por todo lo que aprendí el día de hoy y por complementar ese conocimiento sobre lo que es el ejercicio y el espíritu. Muchas gracias a todos. Nos vemos nuevamente el próximo sábado a las 10 de la mañana por La Voz de los Corazones. Un abrazo y que pasen un gran sábado. Chao. Motor de lo infinito es mi corazón, cada latido es pensamiento creador, aflora la voz desde el interior, escucho su canto, es el amor. Si él me dice cuida tu tesoro, si él me dice cuida tu jardín, si él me dice que cuida la tierra donde nací, pues yo lo haré. Amaré, pues es la voz de mi corazón hablándome. Aprender de él para expandirme a la medida del universo, pues en él está guardada la memoria de mi aliento. La conciencia del todo es una luz con sabiduría, es la voz que me acompaña en cada paso de mi vida. Yo lo haré. Es la voz de mi corazón hablándome. Corazón es indetenible, es armonioso en su palpitar. Su sonido es apacible, dulce, tierno es su cantar. Yo lo haré, amaré, pues es la voz de mi corazón hablándome. Yo lo haré, amaré, pues es la voz de mi corazón hablándome. Su palabra es creativa, amorosa, tiene vida, pero no tiene forma, tiene voz pero no tiene rostro, la siento en su palpitar, es la voz